Se está grabando. ¿Estás grabando recién, Isabel? Estás jodiendo que recién está grabando. No puedo creerlo. Qué buena plática, ¿eh? Bienvenidos a Luminares Podcast. Otro episodio de Luminares Podcast y tenemos una gran invitada en esta ocasión. Ya la conocen, a algunos de ustedes se acuerdan que hace años atrás, no tanto, un año, hace un año, pues grabamos el primer podcast con Verónica y hablamos acerca del plan de Dios. Uno de los episodios que escucharon muchas personas y fue uno de los episodios ahí en el catálogo de este podcast que fue más escuchado durante ese año. Y porque hablamos de un tema muy interesante y también lo que platicamos fue muy bueno. Pues ya, un año nuevo y una temporada más de este podcast. Te platicaba antes de empezar a grabar, cuando veo ciertos documentales es como un trigger. Detonante. Exactamente, porque empiezo a recordar y a conectar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, te platicaba los documentales acerca de grupos, de sectas, de grupos religiosos que vi recientemente, que son nuevos, es el de Shiny Happy People y también el The Hillsong Secrets, los secretos de Hillsong, que básicamente los dos son muy interesantes y los disfruté mucho y medité mucho al terminar de verlos. Los últimos dos episodios fueron muy impactantes, que me hicieron pues meditar y llorar en ciertas ocasiones porque son muy fuertes. Y para eso venimos a hablar en este episodio. Vamos a hablar un poquito acerca de las sectas, de estos movimientos que quieren adoctrinar y vamos a ver cómo se juega el control y el poder en todo esto, en todo este pensamiento religioso que puede llevar a ser tóxico y malo para las sociedades. Y bueno, antes de continuar con la conversación, Verónica, si te puedes presentar de nuevo a las nuevas personas que van a escuchar este podcast o que no te conocen, si nos puedes dar brevemente una reseña de ti. Hola a todos, un gustazo estar aquí otra vez, invitada, la verdad. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Verónica Proaño y yo estoy a cargo de la página No Convencida, para que me sigan si quieren. Ahí hablamos de las prácticas eclesiásticas, nos cuestionamos un poquito de todo, eso es lo que más hacemos en No Convencida. Y tuvimos un tiempo abordando el tema de las sectas muy profundamente, utilizando el modelo Byte. Y también estuvimos dando un curso o un taller, ese fue totalmente en vivo, y hablamos justamente de cómo funciona la secta, cómo reconocer una secta, cómo poder estratégicamente salir de una, porque ya cuando las reconoces tienes más herramientas para poder salirte. Entonces lo importante es eso, empezar a reconocerlas. Entonces, esta es una de las cositas que vamos a estar hablando hoy, aprender a cómo reconocer estas sectas para así, con estas nuevas herramientas, poder salirse de. Y creo que no lo mencioné o no sé si lo mencionaste tú, pero Verónica, pues ella estudió teología y también es teóloga, le pueden decir teóloga o psicóloga, ¿no? Es un oscuro pasado. Tengo un título en teología y estoy prácticamente egresada de la carrera de psicología y también he tomado varios cursos, entre ellos de sectas en particular. Perfecto. Y sí, entonces ella, Verónica, tiene mucho conocimiento, como comenté al principio, acerca de este tema y va a ser una conversación muy interesante. Y vamos a empezar, Verónica, como comentabas, algo que yo no sé muy bien porque no es algo que he tomado el tiempo para analizar, pero gracias a Dios te tenemos aquí hoy. Y háblanos un poquito de cómo saber que estás en una secta. Eso que comentaste al principio para poder reconocer o darte cuenta que estás en medio de una. Bueno, hay varias listas que podemos como hacer como un check, ¿no? Pero primero creo que identificar qué es una secta en sí misma. Para poder entender más o menos cómo funcionan las sectas, tenemos que saber qué es una secta. Sí, el nombre de la palabra secta ha sido transformado durante toda la sociedad, ¿no? Durante el tiempo. Primero, una secta es un pedacito de algo más grande. Por ejemplo, del catolicismo, los protestantes son una secta. Por ejemplo, eso sería más o menos la idea. Entonces, para que todos sepamos que cualquier conjunto pequeño de algo más grande puede ser llamado secta. Ahora, ¿qué conocemos como secta hoy? A las sectas destructivas, a las sectas que hacen daño, a las sectas que
te llevan a perder tu estabilidad emocional, tus amigos, todas estas cosas, ¿no? Esto es lo que hoy tenemos como secta. Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos que entender que cuando nos referimos hoy, y todo el podcast vamos a estar hablando de sectas, nos referimos a ese tipo de secta, a una secta destructiva. Y en este caso en particular nos vamos a centrar en las sectas de las iglesias, porque pueden haber sectas de todo, puede haber sectas de economía, estas sectas de coaching, estas sectas de espiritualismo, por ejemplo, Herbalife, ya tiene un modelo sectario bien heavy también, y ya se van a dar cuenta por qué. Estos modelos de coaching también son bastante sectarios, entonces ya cuando yo les indique los modelos se van a dar cuenta por qué, pero nos vamos a estar centrando más que nada en el tema eclesiástico en este podcast. Sí, y eso es era genial para empezar la conversación. Entonces ahí nos establecemos, ahí empezamos a entender de qué estamos hablando cuando decimos sectas, ¿no? Entonces, sí, como tú comentaste, en estos grupos, no solamente dentro de la religión, sino también grupos, como comentaste, Herbalife, tú me puedes corregir en cualquier momento, piramidales. También estaba viendo, creo que ayer estaba viendo un video en YouTube de algo que anteriormente había visto un documental acerca de esto, pero otra vez me salió ahí en los videos y de una secta que se llama Nexus, que era una secta que usaba una estrategia piramidal porque el líder anteriormente había hecho un negocio que de hecho el gobierno en Estados Unidos se dio cuenta que era un negocio que estaba robando dinero y era algo básicamente para poder él hacerse rico. Y entonces él usó ese mismo método que lo aprendió en estos grupos, empresas piramidales para hacer esta secta Nexus. Y básicamente él usó esto para poder formar a nuevas personas, ¿no? Para que más personas entraran y fueran partes de la secta, que básicamente era una secta muy mala que esclavizaba a las mujeres sexualmente, ¿no? Me recuerdo de esto y pues nos puedes platicar un poquito más de ese modelo para entenderlo así brevemente, por favor. Sí, ajá. De la que tú estás hablando es la secta de... Hay todo un Sí, documental en HBO exactamente. y De de la eso. actriz que estaba en Smallville, Ajá. en Sí, la cárcel. ella era parte de eso. Llegó a ser casi que mano derecha de Keith Raniere, o sea, una cosa bastante heavy. Yo creo que o sea, hay un modelo, ¿no? Y lo vamos a detallar profundamente ya mismo, pero yo quiero que vayamos como a un día normal, nos sitiemos en un día normal yendo a una iglesia normal, ¿sí? Sí, porque una cosa es que yo les enlisto, otra cosa es que ustedes lo vean con el ejemplo. Entonces vamos a imaginarnos que vamos caminando dentro de una iglesia como personas nuevas, ¿ya? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente que va a pasar cuando tú entres de nuevo a una iglesia? Lo primero, pues te Ajá, pueden saludar en la entrada, ¿no? Las personas que así están ahí para ya. ¿Cuál es la manera en la que estas personas te saludan? bienvenidos, gracias por estar aquí, te estábamos esperando, algo así. Ajá, ya. Como que te sientes especial, ¿no? Eres una persona especial. Justamente, eso es lo que quiero llegar. Eso claramente es love bombing, o sea, es amor, pero un amor excesivo. Es, te estábamos esperando, eres muy bienvenido, esta es tu casa, eres lo mejor que vino hoy, Dios te preparó este día para que tú vengas. Todo eso es un estallido de amor. Y eso en la vida real no existe. O sea, tú no vas a un lugar y nadie te recibe así, porque no te conocen, porque no saben quién eres. Lo natural es que esperen a que te conozcan y te amen, ¿sí? En las iglesias no funciona así, en los grupos de coaching tampoco, en los grupos que les menciono tampoco. Justamente es eso, es una estrategia para que te sientas muy amado. O sea, es una estrategia para que digan, ¡ah! Esta es mi casa. Y por eso hay mucha gente que va y dice, no, yo pisé esta iglesia y la sentí como mi hogar. Justamente eso es lo que quieren conseguir, es un enganche. Entonces tú en ese momento te empiezas a sentir diferente, ¿sí? Y no solamente eso, es, ya me sentí diferente, entonces quiero quedarme aquí porque me siento bien. Entonces, eso es una de las cosas que llegan a hacer, que es una de las pirámides que vamos a ver, eh, es el control emocional. Cómo te empiezas a sentir dentro de ese espacio va a controlar mucho tu conducta después de que capten primero tu emoción. Entonces vamos a ir, no importa, en desorden, pero vamos a ver lo del control emocional. Una de las cosas que ellos hacen es utilizar mucho la emoción. En el documental de Hilton se ve mucho esto, que ellos usan la música también para manipular a las personas. Son canciones medias tristes, utilizando bastante bien la batería. La gente que está arriba del escenario está muy conmovida todo el tiempo. Entonces, claro, ¿qué transmiten a las personas? Es justamente eso, estar conmovidas, porque es tan increíble estar ahí, tan maravilloso. Entonces, claro, son maneras de captar a las personas. No sé si tú has tenido Juegan alguna... con emociones, ¿no? Básicamente. Claro, no sé si tú has tenido una experiencia así, pero a mí me pasa, y eso es lo que estaba hablando con una seguidora el otro día, que yo me siento por ratos condicionada en ese sentido, porque hay canciones que yo escucho todavía y
me conmueven y digo, o sea, yo ya no soy cristiana ni nada, pero es como que yo ya estoy condicionada a que escuche esa canción y tengo que ponerme en modo, ¿sabes? Oración. Espiritual, te Sí, conectas. modo dolor, algo me mueve. Entonces, como que juegan mucho con esas cuestiones y la verdad es que al final del ejercicio uno se empieza a tragar esa idea e imita también a los pares, entonces todos empiezan a tener esta dinámica de que todo el tiempo tienen que estar, al menos en la alabanza y la adoración, tienen que estar con este dolorcito, con este sentimiento. Constreñido tu corazón, como Ajá. entregándote. Estás básicamente, te abres, ¿no? Emocionalmente, mentalmente, te abres para recibir. Y de hecho es lo que muchas veces dicen, ¿no? Cuando están en ese momento épico y crucial de la alabanza, abre tu corazón, abre tu mente Sí, para poder recibir. Luego viene claro. pues el mensaje, ¿no? El mensaje del tema o lo que van a decir. Es eso, mientras más vulnerabilidad, mejor entra el mensaje. Entonces, ya vamos allá también. Una de las cosas que también te dicen cuando tú entras en esta dinámica de que recién llegas es que claramente tú eres súper especial porque has escogido ese lugar, que ese lugar es diferente a los demás lugares. Eso es red flag. Este lugar es diferente a los demás lugares. Esta iglesia es diferente a todas las otras iglesias. Esta iglesia tiene la verdad. Y eso se va a escuchar en todas las iglesias que vayas. Todas te van a decir lo mismo, de que en ese lugar realmente existe la verdad de Dios. A Dios le habla directamente a ese pastor. Entonces, claro, la gente se empieza a sentir especial. Pero ahí está la otra cara de la moneda, de que si tú no estás en ese lugar, entonces significa que ya no eres esa persona, ya no eres así de especial, ya no estás con todo el rebaño y las ovejas, teniendo esta dinámica tan especial porque son el pueblo escogido. Automáticamente tú ya no estás dentro de eso, tú te pierdes de todos esos beneficios de ser hijo de Dios. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando una persona se va de la iglesia? Normalmente se advierte desde el púlpito, si te vas de Dios pueden venir enfermedades, catástrofes, las enfermedades más terribles del mundo. Entonces, claro, yo de hecho he escuchado pastores que dicen, esta persona se fue de la iglesia y miren lo que le pasó, le dio cáncer, le engañó al esposo, no sé qué, como si eso tuviera correlación en la vida real. O sea, eso no tiene ningún sentido. No es que una cosa quiere decir la otra, no. Pero en el mundo en que ellos plantean, claro, si no estás dentro de este pueblo especial, probablemente te va a pasar esto. Las 7 plagas postreras te caen. Así es. Sí, entonces siguen manipulando y usando tus emociones y sentimientos, ¿no? Para poder llevarte a donde ellos quieren, ¿no? Claro, ajá, y al final del ejercicio nunca hay una razón legítima para irse, ¿sabes? O sea, nunca hay una buena razón. O sea, uno puede decir, no, sabes que la iglesia me queda 1 hora de mi casa, tengo que coger 80 buses para llegar, no llego, la. No importa la razón que sea, si tú te vas, eres mal visto. O sea, no es que Dios está en todas partes, sí, sí, en teoría, pero en realidad está solo en esta iglesia, así que solo puede venir a esta iglesia. Entonces, no solamente juegan con tus emociones en ese sentido de que si te vas a pasar algo malo, sino también de que si te vas a perder a los amigos que tienes allá adentro. Porque normalmente en estas sectas lo que pasa es que tú te vas de la iglesia y toda esta gente deja de hablarte automáticamente, o sea, pierdes esta red de apoyo importante en tu vida y obviamente, o sea, imagínate perder una cantidad de amigos importante, gente que considera familia, o sea, pierdes mucho al irte y por eso hay gente que le cuesta muchísimo irse también. Entonces, hay culpa de por medio, hay este miedo irracional, que yo, eso hablo mucho con los seguidores también cuando se están yendo, les digo, a ver, cuestionate un poquito. ¿Por qué tendrías miedo de irte de un lugar? Si es un lugar saludable, si es un lugar positivo para ti, ¿por qué tendría que haber miedo de tu parte? O sea, si es un lugar seguro, y vamos a la teoría del apego seguro, yo puedo ir y venir a explorar y regresar. Eso es lo normal y lo coherente. Ahora, que yo sienta miedo de pensar distinto, que llamamos a eso, de poder ir de la iglesia, irme y venir cuando yo desee, o incluso informar de otras fuentes, no debería existir un miedo de por medio, en teoría. Entonces, bueno, como hay tanto control y este juego de emociones es tan radical, que evidentemente a la gente le cuesta mucho, muchísimo. Yo también estuve, no sé si tú, y quiero que me cuentes también si lo viviste, pero Sí. en mi caso particular, a mí me costaba muchísimo irme de la iglesia por eso también. O sea, yo me fui de la iglesia y obviamente tuve mis crisis existenciales por irme de la iglesia. Y yo obviamente estaba muy estresada. Y yo oraba y le decía a Dios, tú me estás mandando esta cantidad de estrés que estoy pasando ahorita porque me estoy yendo de la iglesia, o sea, me estás castigando porque me lo merezco por irme de la iglesia. Entonces, en base a que Dios es Dios de amor y etcétera, no debería andarme castigando por irme de la iglesia. No, en teoría no debería ser así. Entonces, bueno, es bastante doloroso reconocer eso, que hay gente que al final se queda años de años solo
por el miedo de que en algún momento le pase alguna catástrofe en nombre de Dios. No sé si alguna vez te pasó al irte, le pasó a alguien conocido. Me va a empezar a brincar este ojo aquí, me voy a perder en el PTSD. ¿Cómo se dice PTSD en español? Eh, TDAH. PTSD, no, el trastorno de estrés postraumático, creo Ah, que se dice, ¿no? entendí mal, pensé que era ADHD. Ajá, sí, 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 ese es otra, el PTSD, sí, de lo que viví. Y sí me recordaba mientras platicabas, por ejemplo, algo que para mí, cuando empezaba a cuestionar ciertas cosas, cuando empezaba a pensar y a evaluar mis creencias, cada fin de semana, cada vez que ibas a la iglesia, era algo crucial de que puedes perder tu salvación, ¿no? Puedes perder tu alma, porque aquí está la verdad, aquí es el remanente de Dios, aquí es donde vas a encontrar la salvación y en otro lugar no, porque bueno, en mi caso siempre disminuían y hacían ver que las demás iglesias pues eran menos, ¿no? O ahí no estaba la verdad como comentaste, sino aquí está la verdad, aquí está la verdad de Dios, aquí está el remanente de Dios y aquí solamente está la salvación. Me acuerdo que cuando era chiquito escuchaba esto, muchos predicadores, muchos pastores decían, es que aquí es como el arca de Noé. Aquí te vas a salvar. Este es el arca que Dios ha construido para salvar a la humanidad. Y dentro de mi contexto, como la denominación que yo crecí era apocalíptica, usaban mucho esta dialéctica y retórica apocalíptica de que pues pronto va a venir el fin, los eventos finales del mundo van a caer sobre la tierra y si tú no estás dentro de esta barca, la ira de Dios va a caer sobre ti. Entonces, sí, esto es algo que recuerdo mucho que hasta luego tenía pesadillas. A mí me ocurrió mucho que soñaba con la venida de Dios y sentía que no estaba listo para la venida, que me iba a perder. Y eran pesadillas terribles porque, pues como te dije, mi iglesia era muy apocalíptica y veía todas esas escenas apocalípticas, el mundo quemándose y Dios viniendo en las nubes de los cielos y yo no estaba listo y yo me iba a perder y uno se levantaba así sudando y hasta gritando. Eso era psicológicamente, eso te está ahí dando, ¿no? Entonces, cuando empiezas a cuestionar y empiezas a querer ir para la izquierda en vez de la derecha, como te dice la iglesia, entonces sí es difícil porque todo esto empieza como una voz, empieza ahí a estar ahí y es difícil luego moverte, ¿no? Moverte para hacer algo diferente a lo que tu iglesia te está indicando. Y esto era algo terrible personalmente, de niño, de joven. Y al día de hoy, voy a ser sincero, ahorita ya no tengo nada de eso. Ya estoy más en paz. Pero sí, quizás hace como 3 años, 4 años, todavía tenía esos pensamientos, ¿no? Que todavía estaban ahí en mi mente. Sí, es difícil, totalmente complicado. Claro, son como secuelas que le quedan a uno de la iglesia. De hecho, podríamos hacer otro podcast hablando de eso, de cómo el estar en una iglesia así, que no voy a decir todas las iglesias porque luego me lincho, no son todas, pero estar en una iglesia así, claro que a uno lo hace vivir en persecución constantemente, o sea, de verdad. Piensa uno de verdad que Dios va a venir y no hay nadie en la casa, te asustaste, que no hay nadie en la casa, se fue, vino Cristo y me dejó, y pues es lo peor que te puede pasar en el mundo, entonces sí, de eso vamos a hablar justamente, ahora nos vamos a poner en otra de las esferas del modelo Byte, que es el control del pensamiento. Justo lo que venimos hablando, mientras tú lo que mencionaste, Misa, si tú te vas a la izquierda, no estás en la derecha, entonces, a ver, ¿qué pasó? No estamos siendo espirituales. ¿Qué pasa? Vamos a cuestionarnos eso un poco. Eso es lo que te cuestionan. ¿Por qué estás cuestionando? Cuando uno lanza una idea que está fuera como del eje principal, échale un ojo a esa persona que mira que es posible que esté poniendo malas ideas sobre las personas. Por ejemplo, este pensamiento de una de las cosas que ellos más asientan es el pensamiento de nosotros y ellos. Nosotros como congregación pura y santa que tenemos la verdad absoluta, que es lo que ya mencionamos, y ellos, el mundo exterior, la gente de afuera, la gente en conversa. Entonces hay varias ambivalencias en ese sentido, porque claramente los que estamos dentro de la iglesia, entre comillas, estamos súper bien en lo que estamos haciendo, pero a la vez vamos hacia afuera a ganar almas para Cristo, a ganar almas para el Señor. Pero solo puedes acercarte para ganar esas almas, más no puedes convivir con esas personas, porque se te puede pegar sus malos hábitos, se te puede pegar que ellos son drogadictos, borrachos, y eso también es un pensamiento muy blanco y negro,
que te infunden muchísimo, porque está esto de que si tú vas a una fiesta te vas a hacer drogadicto, si tú vas a esto vas a hacerte marihuano, así, o sea, a ese nivel. Fuera de la iglesia equivale a que tú tengas una adicción terrible, a que tú la estás pasando mal, que seas promiscuo, o sea, es ellos, nosotros. Entonces, todo lo malo está hacia afuera, todo, 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 todo. Y es tan simple como escuchar una predica de cualquier domingo y se van a dar cuenta de eso. Es casi como que quieren ponerse en contra los de la iglesia con los de afuera. O sea, acá somos especiales, afuera no. De hecho, es algo que hemos estado hablando no convencida hace una semana más o menos, donde hablamos de esto, porque la gente piensa que la gente inconversa, por así decirlo, toda la pasa mal, toda es drogadicta, toda se emborracha, no, a ver, o sea, existimos personas que no tomamos y no creemos en Dios, o sea, podemos existir. O podemos haber personas que salimos a bailar y no tomamos alcohol y disfrutamos igual, y no quiere decir que por eso seamos malas personas. Están estos pensamientos bastante radicales y ese control bien estricto de que no, mira, esta persona no está convertida en el evangelio y mira, se hizo borracha. Mírala saliendo a fiestas, es que se perdió en el mundo. A ver, la flaca salió, salió una vez al mes a bailar y ya. Y no, estos pensamientos suelen ser bastante radicales. Y claro, Sí. esto infunde muchísimo miedo. O sea, imagínate salir de la iglesia y enfrentarte a un mundo donde tú quieres salir, capaz a bailar con alguna amiga, pero te da un miedo tan extremo, porque no sabes qué puede pasar en ese lugar, porque te infundieron demasiado miedo. A mí me pasó, o sea, yo siempre cuento la misma historia. Yo, la primera vez que salí después de estar dentro de la iglesia, tenía muchísimo miedo. Y salí a una barra, o sea, no es que me fui de fui a una barra. Y aún así estaba aterrada, porque yo pensaba que me iba a ser una alcohólica. Pasó, me tomé una cerveza y ya, nadie se murió. Para mí eso fue un clic gigante, pero No te perdiste en el mundo. no me perdí. ¡Uh! La cosa Ah, es esa, o sea, imagínate algo tan sencillo para la gente que ha salido de la iglesia y para mí en mi caso en particular, fue tan movilizante, fue tan heavy, pero yo me animé a hacerlo. Ahora imagínate cuánta gente hay que no se anima porque ya le dijeron que si tú haces esas cosas vas a terminar mal. Entonces, hay que cuestionarse eso. Cada que ustedes estén dentro de una iglesia y les digan, no, a ver, solo acá somos los santos, tú te vas afuera, vas a estar súper mal. No, el evangelio debería ser una elección. El estar dentro de la iglesia debería ser una elección de manera objetiva. Si hay consecuencias malas, si tú te vas, entonces eso no es objetivo, eso está sesgado. sí. Deberías tener una libre elección, digamos, en ese sentido. Sí, lo que me vino a la mente mientras estabas hablando acerca de eso es algo que escuchaba mucho en la iglesia donde yo iba. Los predicadores, de los pastores, usaban este ejemplo de que teníamos dos naturalezas, ¿no? De la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, y dependía de cuál naturaleza tú alimentabas, ¿no? Usaban este ejemplo que Lutero usó mucho en unas predicaciones, que teníamos dos bestias, ¿no? Un león carnal y un león espiritual. Entonces, si tú alimentabas más a ese león, pues carnal, pues tú te ibas a las cosas de la carne, a los vicios, a las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las cosas que tienen que ver con el mundo. Entonces, si tú alimentabas este lado espiritual, pues tú te acercabas más a Dios, estabas más con tu iglesia y eras una persona más fiel a Dios. Entonces había esta pelea dentro de ti y dependía de ti cuál tú alimentabas, ¿no? Entonces te metían esto en la mente: no, no veas cierta caricatura, no veas cierto programa, no escuches cierta música, no estés con ciertas personas como comentaste, no te juntes con ese grupo, júntate con las personas de la iglesia. Dedícate y pasa todo tu tiempo con personas de la iglesia, con actividades de la iglesia cristianas, no hagas actividades del mundo. No te vayas allá porque allá es la boca del lobo, ¿no? Que ahí te vas a perder. Entonces, sí, o sea, estaba esto en tu mente, ¿no? Que, ok, todo el tiempo, no, esto no, porque esto está alimentando mi naturaleza carnal, no voy a ver esta caricatura, no voy a ver este programa, no voy a escuchar esta música, no voy a leer hasta este libro, esto sí, porque esto va a alimentar mi naturaleza espiritual. Y yo tenía ese gran dilema, esa gran guerra, ¿no? En mi vida y en mi mente. Y yo crecí con eso por mucho tiempo y llegó una parte como cuando me bauticé por segunda vez, después de haberme salido de la iglesia, estado en el mundo y bla, bla, bla. Luego cuando vine por segunda vez y me rebauticé, vine como más celoso, como más fervoroso, ¿no? Como más lleno del espíritu y tenía este dilema en mi mente. Y siempre pues hacía todo lo posible para alejarme de lo carnal, ¿no? Y estar más en lo espiritual.
Y es algo difícil, ¿no? Es un pleito psicológico que tienes en tu mente que al final del día afecta muchas cosas en tu vida. Claro, porque estamos hablando de que no existen grises, o sea, es blanco o negro, o sea, no hay en medios. Por eso hubo un tiempo en que salió un contenido, no voy a decir igual, contenido extra en Netflix, y ya querían como que todos los cristianos dejen de ver Netflix y no sé qué, o sea, llegamos a un extremo las cosas, donde ya ni siquiera es cuestión de elección, sino más bien aléjate de todo eso. Siempre es la Cerramos. guerra contra la cultura, ¿no? La guerra contra Claro, cualquier cosa. sí, estamos como todo el tiempo los cristianos son perseguidos, todo el tiempo la gente quiere como que modificar tu mente, el mundo está en contra del evangelio, todos quieren como llevarte a sus garras y a ver, es como que no, eso no es así, o sea, la vida real no es una persecución. Y de hecho, muchos cristianos en su momento vivimos así. Yo me acuerdo todo el tiempo estar pensando eso, o sea, no sé, digamos, como todos están en contra de la iglesia, sucedería en un escenario hipotético, que en la iglesia hacen mucho ruido y vienen los vecinos, llaman a la policía y se quejan. ¿Qué va a decir el pastor? Miren cómo nos están persiguiendo, cómo persiguen a la iglesia de Dios por estar adorando al Padre. Y a ver, es como, flaco, estás haciendo bulla en toda la cuadra. Ya, ese tipo de cosas las utilizan para decir, somos nosotros los bendecidos y allá están ellos los que no tienen esta bendición de Dios y están atacándonos. Entonces, Sí, ahora podemos estar cerca de estas personas cuando vayamos a evangelizar. Mientras no, mientras somos un pueblo escogido, selecto de Dios, y por ende nosotros no podemos mezclarnos. Todo el tiempo hablan de esto, en todas las prédicas hablan de, tú eres un ser escogido divino, no tienes por qué mezclarte con más gente, tú tienes que respetar que Dios te hizo de esta forma, por eso tienes que ser selecto con las personas que te juntas. Empiezas a exigirle de diferentes maneras a tu pareja, a tus amigos, un estándar bastante alto, que primero tienen que amar a Dios. Amar a Dios no te asegura absolutamente nada. Les aviso, ¿pueden ser malas personas y amar a Dios al mismo tiempo? Por supuesto que sí. Entonces, es eso, ¿no? Muchas sectas infunden esto. Son ellos, somos nosotros. O sea, como un corte con las personas de afuera. Y no debería ser así. El estar rodeado de gente que piense diferente es muy positivo. totalmente, sí. Eso es, creo que esencial, tener un grupo de amigos o de personas cercanas a ti con pensamientos diferentes, porque eso también te ayuda a ti para poder ser crítico, para poder también tener autonomía, individualismo. Y como tú comentaste, muchas veces cuando nos juntamos solamente con un cierto grupo, con una burbuja, estamos en una burbuja, tenemos todos un mismo pensamiento y pues somos casi como robots, ¿no? Venimos del Claro, mismo modelo porque somos de la misma fábrica y tú no tienes criterio propio porque muchas veces tu criterio es el criterio del líder, ¿no? De la persona que está claro. arriba. Ajá. Es que pasa a ser eso justamente, como una reproducción del mismo pensamiento. Todos vamos a pensar igual, porque claramente el líder está más cerca de Dios. Todos absorbemos ese mismo comportamiento y decimos las mismas frases. Entonces, somos exactamente iguales porque somos el pueblo escogido de Dios y dentro de este espacio nos manejamos así. Porque al final del día también creo que la Biblia es el mismo libro que usan todo este grupo Claro. y en este caso las interpretaciones del líder son las que yo aplico y yo uso, ¿no? Entonces, Ajá. Sí, de hecho ahí entra, en el modelo Byte entra, es que el modelo habla también del control de la conducta. Y en el control de la conducta está eso, ¿no? Con quién te relacionas, con quién te vas a emparejar. Todo eso tiene que ser gente selecta, porque tú eres una persona selecta. Entonces ahí es como dije, ¿no? El nivel de exigencia que te pide que tienen que amar a Dios, que tienen que dedicar sus días a la iglesia, que tienen que dar su 24/7 primero a Dios, Dios, la familia, los amigos. Ese orden jerárquico, donde justamente tú tienes que cortar relación con la gente que no cumple estos estándares porque te están sumando espiritualmente. Entonces tú tienes que enfocarte, ¿sí? Y pasa a ser como una amistad transaccional. Tú me nutres espiritualmente, yo te nutro espiritualmente, si no, esta amistad no puede ser. Y como ya dije, se corta esta diversidad que es tan rica, que es importante para que tu mente se abra, porque si te vas a juntar con gente que opine lo mismo que tú, no vas a crecer en absolutamente nada, solo vas a confirmar lo que ya sabes. Eso realmente solo te sirve para quedar sentado en eso mismo que ya conoces, pero no quiere decir que tengas esta habilidad de criterio propio, de poder convivir con más gente que piense diferente. Entonces, también en este tipo de cosas de conducta, en el modelo Byte se habla también de que te controlan, por ejemplo, la comida, las horas de sueño, todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos prácticas como el ayuno, ¿sí? Que no se come durante tantas horas del día, que puede ser peligroso. Yo una vez conocí a alguien que hizo este ayuno casi de 40 días, no sé cómo no le ocurrió nada, la verdad. el Pero de alguien va, Jesús. es que alguien va a decir, es el Espíritu Santo.
no sé, pero yo no juego así, o sea, no me gustaría a mí probar si es real o no haciendo ese ayuno y poco más y morirme. Pero bueno, aquí en lo suyo, pero lo que trato de decir es eso, está esto de este ayuno y también hacen estas vigilias donde no se duermen de toda la noche. Entonces, ¿qué ocurre en estos momentos? Donde no se come por tanto tiempo, donde no se duerme por tanto tiempo, tu mente está en un estado de vulnerabilidad muy alto. La información entra más rápido. Esto no solo ocurre en las sectas de iglesia, o sea, no, esto puede ocurrir en las sectas de coaching, también tiene sus noches que se quedan despiertos armando proyectos, armando cosas y que charlas y que no sé qué cosas, también existen. Estos grupos espirituales que hacen ayunos de tanto tiempo, también existen. Les aviso, no solo pasa en las iglesias evangélicas, pasa en muchos otros espacios. Pero ¿qué hace? ¿Qué pasa? Que estas estrategias funcionan. Cuando están en estos estados las personas, reciben la información mucho más rápido y con menos dudas en medio. Si recibes una información en un estado de vulnerabilidad, la vas a aceptar sin pensarla primero y desmenuzarla en toda tu mente. No digo que en todos los casos, pero suele suceder. Funciona. También una de las cosas que hacen para controlar la conducta es controlar tus días de feriado, tus vacaciones, días festivos, todas estas cosas suelen también controlar. Entonces, es bastante lamentable ver cómo gente no se va de vacaciones porque tiene que servir en la iglesia, no se va de viaje porque considera que tiene su rol dentro de la iglesia. En sus días festivos no hacen nada porque la iglesia suele hacer eventos los días festivos. Entonces son gente que deja de tener esa vida, esa sociabilidad con el mundo exterior, deja de descansar y priorizarse por priorizar el grupo sectario que sea, la iglesia, el grupo de coaching, todo eso, ¿no? Sí, y pierden básicamente su voluntad, ¿no? Su criterio, como comentaste, pierden su autonomía al decir, el ejemplo que diste que tengo estas vacaciones, en vez de ir de vacación, pues me tengo que servir, tengo que ser voluntario, porque la iglesia me está diciendo que lo tengo que hacer, porque no lo hago para la iglesia, ni para mí, ni para el hermano, ni para el pastor, sino lo hago para Dios. Y cuando cae eso en la mente de un cristiano, es para Dios, ok, entonces eso cambia el juego, ¿no? Porque lo estoy haciendo para Dios y entonces lo tengo que hacer alegremente, tengo que dedicar mi tiempo, sacrificar mi cuerpo para poder yo hacer eso, ¿no? Y apartar el tiempo, no pedir que me den dinero o nada, sino solamente yo voluntariamente lo hago. Y esto es algo que ocurre mucho en muchos grupos, como tú comentaste, dentro de la iglesia y otros. Y es algo que me acuerdo mucho también del documental este de los secretos de Hillsong. Hay una parte del documental que hablan mucho de esto, que se enfocan en esto, que muchos de estos miembros, cuando la iglesia necesitaba arreglar el escenario o hacer cualquier otra cosa, no pues contrataban a alguien para eso, no alguien que se dedicaba a eso, no querían invertir, sino lo que hacían es que pedían voluntarios, pedían a personas dentro de la congregación que lo hicieran y la mentalidad de la congregación era que lo voy a hacer feliz, lo voy a hacer voluntariamente porque lo estoy haciendo para el reino de Dios, lo estoy haciendo para alcanzar a los demás. La persona lo hace voluntariamente, lo hace muchas veces feliz, ¿no? Lo hace con alegría, con gusto. Tu mente no lo ve como algo injusto, inhumano, sino lo ve como algo que es parte de su deber como cristiano. Y entonces lo hace, ¿no? Claro, hay muchas veces hasta rayan explotación laboral, porque hay gente que trabaja 8 horas seguidas sin pago y más. Y realmente, si es una organización, entre comillas, debería pagarle el sueldo que corresponde por el trabajo normal a la persona que hace su trabajo. Y de hecho, también en el documental de Hilton se habla, ¿no? De cómo estos pastores llevan vestidos con las mejores marcas, con esto, que lo otro, y al final del ejercicio, eso es pagado con diezmos, o sea, eso es a punta de ofrenda de alguien más. Alguien dejó de comprarse algo para dar esa plata para la iglesia, para que luego el pastor salga con una chaqueta Louis Vuitton o alguna otra marca de esas. Entonces, es impresionante esto, porque no correlacionamos la prosperidad de la familia pastoral con el hecho que tú estás dando la ofrenda. Es como que fueran cosas diferentes. Como que dejamos de pensar coherentemente. Al dar la ofrenda decimos mágicamente esto va a beneficiar al reino de Dios, como el pastor con una nueva camioneta. A mí me pasó también, o sea, de que yo me pongo a pensar, o sea, si me hubiera yo ahorrado la plata que yo di de diezmo y ofrendas, me hubiera ido de viaje yo y no los pastores a Europa, o sea, mi plata. Entonces,
hay que cuestionarse un poquito eso también. O sea, estamos dando la plata que estamos dando, etcétera. ¿Qué están haciendo con ese dinero? Ujú. Sí, y cuando estás en esa situación, cuando te encuentras en esa situación, no te das cuenta de la realidad, porque estás en medio de ahí y estás pues adoctrinado, estás bien lavado de la mente, pensando que lo que estás haciendo es lo mejor y es lo correcto y es lo necesario, ¿no? Y ya cuando lo ves de lejos, cuando ya lo has vivido y lo analizas, te das cuenta de las manipulaciones, ¿no? Cómo usan todo esto que estás comentando del modelo Byte para poder controlar, dominar tu mente para que puedas hacer estas cosas, ¿no? Claro, ajá, eso por un lado de la conducta, pero ya como último punto en el modelo Byte es el control de la información, que este para mí es el más importante de todos porque para mí este es el que sostiene el resto. Suele pasar mucho que, hey, tú me vas a dar la razón en esto más, porque tú te dedicas a esto básicamente, pero en las iglesias se dedican a como retener la información y a gestionarla muy bien para venderte un tipo de agenda del momento, que eso es lo que alguna vez tú y yo hablamos. Entonces, claro, no solamente en las sectas de la iglesia, tengo que aclarar, sino que en todas las otras sectas también, o sea, dan información sesgada, dan información que les conviene, ¿sí? Por ejemplo, entre comillas, Herbalife te va a decir que es una marca súper especial o importante, buenísima, pero claro que no te van a contar de todos los documentos que tienen en contra, evidentemente. Entonces pasa una cosa parecida en estas sectas, entre comillas, iglesias o lo que, la organización que sea. Te van a decir, por ejemplo, que como dice la Biblia, Reina Valera 1960, que todo el mundo conoce, que ser homosexual es pecado. Por ejemplo, eso es una información sesgada. Falta muchísimo análisis académico y todo eso, ¿no? Misa nos puede ayudar un poquito más en eso. Básicamente, sí, como comentas, creo que el propósito es controlar la narrativa, ¿no? La Claro. narrativa de las cosas. Y como muchos grupos evangélicos culpan a otros grupos seculares de que ellos tienen una agenda, pues la iglesia o cierta denominación tiene también una agenda y tiene esta agenda que cumplirlo en este grupo. Tiene que, como tú dices, controlar la narrativa, controlar pues las preguntas, las respuestas. Y pues esto lo hacen pues básicamente enfatizando ciertas cosas de la Biblia y pues disminuyendo otras, usando ciertas cosas porque tienen, todas las personas, todos los grupos tienen ya prejuicios, ya tienen una identidad política y ellos van a la Biblia con esa identidad, no es al revés. La Biblia, como muchos evangélicos dicen, no, la Biblia te habla, la palabra de Dios te habla, no es así. La Biblia, pues todos las interpretan, todos los grupos la interpretan y las teologías, eso es lo que básicamente es, no existe una teología correcta o mejor que otra, sino todas las teologías son interpretaciones según, por ejemplo, cada grupo tiene, y esto se le llama teología actual. Cada grupo, según su contexto, según, por ejemplo, las mujeres tienen teología feminista, porque eso es lo que a ellas les es importante y ellas ven ciertas cosas en la Biblia que pueden apelar a su feminismo, ¿no? Y también la teología queer o también ellos usan la Biblia para poder verse a ellos mismos o a ellas mismas dentro de la Biblia, ¿no? Y también otro tipo de teologías, los evangélicos también usan la teología, la Biblia para poder llevar a cabo su agenda. Y cada quien usa la Biblia según su agenda, según sus propósitos que quieren cumplir. Y así es, o sea, cada grupo lo usa como quiera. Al final del día son interpretaciones según su contexto. Claro, eso creo que es complicado que alguna gente lo entienda si no expande como su mente realmente, pero al final es eso, o sea, del común, ¿no? Por ejemplo, yo iba a una iglesia que tenía teología pentecostal, otros irán a la iglesia que tiene teología bautista, otros tendrán, ¿por qué creen que hay tantas? ¿Por qué creen que hay tantas? Es porque justamente es esto. Todos dicen tener la razón. Exactamente, todo el mundo tiene su propio criterio. Entonces, al final del ejercicio es esto, o sea, nos pongamos a pensar realmente que hay muchas iglesias que practican esto, información de manera sesgada. No te van a decir, mira, de este texto hay varias interpretaciones. Mira, de este texto se opina tal y tal cosa. Te van a decir, no, esto es lo que piensa el pastor, esto es lo que piensa la iglesia,
Y en la escuela de líderes que yo estuve, dentro de la iglesia en la que yo estaba, a mí no me enseñaban de manera objetiva nada, me enseñaban solamente teología pentecostal. Todo estaba atravesado por el Espíritu Santo al hablar en lengua y todas estas cosas que hablan los pentecostales todo el tiempo. Entonces, yo lo que aprendí, de hecho, soy graduada en teología pentecostal. Entonces, yo estoy completamente segura que en este momento yo desconozco el resto de teologías, yo sé de teología pentecostal. Entonces, claro, normalmente en este grupo de sectas, como les digo, la información es muy sesgada. ¿Y qué entra en esto? El acceso a libros, a series, películas, todas estas cosas, ¿no? A cursos, a cosas. En la iglesia en la que yo iba eran más radicales en este sentido. Ni siquiera dejaban que la gente se vaya a capacitar a otra iglesia. Les parecía como un insulto terrible. No dejaban que la gente asistiera a seminarios en otra iglesia porque decían, te pueden enseñar otra doctrina. ¿Tendría algo de eso de malo si es solo información que no hace daño a nadie? No sé. En cada vez que yo vi que la gente quería capacitarse en un seminario, quería hacer otra cosa en otro lado, los pastores, no vas a hacerlo. ¿Por qué? Porque no reproducen la misma agenda. Y eso es lo que las iglesias no quieren. Por eso es que van a decir, cuídate de ir a otra iglesia, cuídate de otro grupo celular, no hagas eso, mira que te pueden llenar la cabeza de ideas. No, es solamente otro tipo de teología. Y justamente esto no solamente es con las cuestiones ya eclesiásticas, sino también, por ejemplo, hubo un tiempo que hubo esta ola de no estudien una carrera universitaria, porque en la universidad vas a encontrar muchas cosas que te pueden lavar el cerebro. Luego hubo esta ola de no estudies psicología, porque la psicología te aparta de Dios y te aparta de lo espiritual y te hace más racional, entonces tú ya no conectas. Puede ser que sea eso, me pasó a mí, quién sabe. Pero bueno, Y esto es algo que antes de empezar a grabar, está platicando brevemente de que, por ejemplo, este otro documental de Happy Shiny People, el líder de este grupo era Bill Gaither, que básicamente inventó, él desarrolló este método para que su grupo pueda enseñarle y educarle a los hijos desde pequeños con su doctrina y con sus agendas, ¿no? Entonces ellos desde pequeños aconsejaban a los papás que no lleven a sus hijos a las escuelas públicas, porque en las escuelas públicas les van a enseñar evolución, les van a enseñar cosas que no van con su retórica, ¿no? Entonces ellos formularon y crearon libros, guías para que ellos, los papás, tengan control de la educación desde chiquitos hasta la primaria, hasta la prepa, ¿no? Entonces, para que ellos les puedan enseñar sus doctrinas. Entonces, esto surgió, según el documental, desde 1900 y luego se fue desarrollando en todas las iglesias evangélicas fundamentalistas en Estados Unidos y todos aplicaron este modelo. Todas las iglesias evangélicas empezaron a aplicar este modelo y ya es cuando muchas de las iglesias empezaron también a crear sus propias escuelas para poder tener una guía que ellos habían formulado, que no hablara de evolución, que no hablara de estos temas que no les gustan, ¿no? Y entonces claro, esto es la forma de manipular y controlar la retórica, ¿no? la información justamente, claro, que no tenga educación sexual, que no hable de la comunidad LGTBIQ, todas estas cosas. Y eso se sigue haciendo, o sea, como dice Sí. Miso, o sea, esto agarraron y lo siguen reproduciendo. Yo he escuchado en Latinoamérica ya iglesias que hacen eso, o sea, directamente agarran el programa de homeschool y lo hacen dentro de la iglesia. O sea, la iglesia pasa a ser una escuela, las maestras pasan a ser hermanas de la iglesia y ya directamente encierran a los niños en una burbuja, o sea, solamente puedes aprender de esto, solamente te vas a relacionar con niños que piensen lo mismo que tú, que se les enseña lo mismo que tú, entonces, claro, encerramos todos en una burbuja de la misma información y no se permite tampoco el cuestionamiento, eso también está dentro del control de información. Cuando alguien duda, cuando alguien se cuestiona algo, cuando alguien dice, esto no me cierra tanto. ¿Qué pasa? Es censurado por la iglesia. ¿Por qué estás dudando tanto? La duda es como algo mal visto. ¿Por qué dudas de Dios? ¿Por qué dudas de su propósito? ¿Por qué dudas lo que ella te puso en tu corazón? Todas estas frases bien románticas, al final del ejercicio lo que tratan de decirte es, apaga tu criterio. Solo queremos que escuches y obedezcas. Se murió. Entonces, Ujú. claro, a uno lo llevan al final del ejercicio a dejar de cuestionarse y a temer cuestionarse, porque si dudas de Dios, eres menos espiritual. Si dudas de las promesas divinas que de Dios te da, tú eres el que está menos conectado con la espiritualidad. Tú no puedes dudar de las promesas divinas que Dios te dio. Tú no puedes cuestionarte los versículos bíblicos que se te enseñaron. Es bastante fuerte eso. Sí, y un punto muy interesante es que creo que lo comentaste, al final del día cada uno
tiene que tener un criterio propio y tiene que decidir tener fe básicamente o estar en alguna comunidad. Es algo que cada persona tiene que tener esa decisión, no tiene que ser influida por algún líder, algún pastor, algún grupo, no tienes que tener esa presión. Muchas veces dentro del cristianismo hablan mucho de la presión de los grupos que te dicen que tienes que fumar, tienes que tomar, pero creo que la presión más grande es dentro de estos grupos de las iglesias o de otros grupos también, como comentaste, como Herbalife, etcétera, que te presionan para que tú no tengas tu decisión al final, que tú no tengas control de tu narrativa, de tu vida, de tus decisiones, sino están basadas en el grupo, ¿no? Y creo que lo importante es darnos cuenta que si tú vas a creer, si tú vas a ir a una comunidad, cualquiera que sea, tú tienes que concluir hacerlo por tu propia voluntad. No tienes que ser manipulado por los demás, sino es tu decisión y si a ti te da paz, a ti te da tranquilidad, eso es lo que tú quieres tener en tu vida. Si esos principios y esos valores que tiene ese grupo van contigo y tú quieres encarnarlos, pues es porque tú decides hacerlo al final del día, ¿no? Claro, o sea, tiene que ser bastante consensuado el hecho de que tú vayas a un espacio, o sea, no sé, como ir a un grupo, no sé, donde hacen pulseras, como ir al gimnasio, o sea, son lugares donde tú decides estar porque lo disfrutas, porque la pasas bien, etcétera. Ahora, si te dicen todo el tiempo que tú a lo que te salgas de este lugar vas a tener una consecuencia horrible, entonces eso no tiene absolutamente nada de objetivo, eso está sesgado por una consecuencia mala, ¿sí? Entonces no debería ser así. Y regresando un poquito a lo que dijiste antes, como de que muchas veces se siente esta presión de la iglesia hacia las personas. Una seguidora me escribió como hace una semana diciéndome, bueno, nosotros no los molestamos, o sea, ella hablaba del ámbito cristiano, nosotros no los molestamos a ustedes. ¿Por qué tú tienes esta página burlándote de nosotros? O sea, por lo menos déjenos tranquilos, déjenos en paz. Entonces yo le dije, con todo el cariño del mundo, le dije, Reina, con todo el respeto que te mereces, yo jamás he visto a nadie meterse a la iglesia, a gritarle a todo el mundo, a presionar a todo el mundo que deje de creer. Nunca he escuchado algo así. Puede ser que haya pasado, pero nunca lo he escuchado. Pero en cambio yo sí veo cómo hacen sus campañas ustedes afuera, cómo ellos sí veo que van de puerta en puerta tocando todo el mundo, cómo hacen esas campañas en los parques y regalan cosas a los niños para atraerlos. Yo sí veo mucha persuasión, mucha presión del mundo evangélico. Entonces, a ver, ¿quién está presionando a quién? Entonces, desde ese punto de vista, es como que sí hay mucha presión desde el mundo evangélico hacia los otros y como esta persecución, como ellos son los malos, ellos son los buenos, existe constantemente. Pero sí, o sea, una de las cosas que tenemos que tener claro, como venimos diciendo, es que al final tiene que ser tu decisión querer recibir este tipo de información. Si tú quieres estar dentro de una iglesia y recibir esta información del evangelio y todo esto, tienes que saber que es una decisión tuya y de nadie más, ¿sí? Y sentirte en esa libertad de que de verdad tú escogiste voluntariamente quedarte y no porque Dios te va a castigar o va a venir una enfermedad muy fuerte, porque eso lo que va a provocar en ti es que sientas culpa si te quieres ir. Sí, totalmente. Al final del día, cada persona tiene que tomar control de su propia narrativa, como dije hace ratito, de su fe, de sus creencias, porque muchas veces en los contextos tradicionales tú estás bajo el control, bajo el poder del grupo, del líder, y eso es malo, porque al final del día es muy tóxico y te hace mucho daño a tu vida, ¿no? Entonces, tú toma control de tu fe, toma control de tu teología, el Dios que tú quieres creer, que sea ese Dios que tú quieras encarnar, ¿no? En la vida. Y creo que eso es esencial para todas las personas que están dentro de alguna iglesia, ¿no? Que busquen y analicen las teologías. Como tú dijiste hace ratito, sí, cuando tú estás dentro de la burbuja, tú crees que la única teología y la mejor teología y la que dio Dios directamente es tu teología pentecostés, bautista, etcétera, ¿no? Pero hay muchas teologías. Entonces, tú busca tu teología, analiza, busca lo que te llama a ti, o sea, teología feminista, teología queer, teología de la liberación, teología del proceso. Tú busca porque al final del día son interpretaciones, como comentamos. Y también algo que quería comentar antes de terminar. Muchas de estas personas que forman estos grupos solamente repiten patrones, ¿no? Repiten tradiciones, costumbres que han funcionado para ellos, pero no lo hacen de
de manera malvada o macabra, no es un ataque en contra de las personas, porque muchas veces, como tú sabes muy bien, las personas son muy sinceras. Muchas veces las personas dentro de estos grupos pues hacen las cosas con corazón sincero, no buscan hacer daño, pero como dice el documental de Los Secretos de Hillsong, la raíz está pues tóxica y el árbol va a crecer tóxico igual, ¿no? O sea, va a crecer mal, ¿no? Entonces, lo mejor es, como comenta una ex miembro de Hillsong, es cortarlo desde la raíz y empezar de nuevo. Creo que eso es lo esencial, pero muchas veces es complicado para estos grupos empezar porque es reconocer que están mal, reconocer que han hecho daño, reconocer que lo que han practicado por años no Claro. está bien. Sí, creo que es importantísimo cerrar con este pensamiento súper importante de que muchas veces las víctimas se convierten en victimarios, pero dentro de estos grupos sectarios, realmente yo no creo que haya gente que decida en algún momento, yo quiero hacerle daño a otro alguien. No creo que esa sea su función. No creo que alguien conscientemente tomó esa decisión. Creo que al final, al empezar a obedecer las dinámicas de la iglesia, empiezan a hacer daño a otras personas, porque es la manera en que aprendieron a hacerlas. O sea, alguna vez no sé si te pasó, pero a mí me pasaba eso de que yo sin querer, y sin querer me refiero en el sentido de sin tener el conocimiento que ahora tengo, obviamente, yo enseñaba acerca de que no hay que fornicar, hay que la cultura de la pureza, que esa hace muchísimo daño a las personas. Y hay estudios, hay artículos científicos que hablan de eso, el daño que hace la cultura de la pureza. Eso puede ser otro podcast. Pero bueno, uno reproduce estas enseñanzas porque es lo que uno aprende. Pero ahora, es verdad que uno está obedeciendo, es verdad que uno está reproduciendo, que no lo hace de malo, pero a ver, si somos adultos, tenemos la potestad de pensamiento crítico, es momento de cuestionarnos y decir, ok, ¿en qué momento yo de verdad estoy consciente de que quiero transmitir esta información? ¿Qué tan positiva, qué tan negativa? ¿Qué estoy dándole a la gente? Entonces, yo sinceramente, cuando veo comentarios de TikTok que me ponen, pero ¿por qué te fuiste a la iglesia? Vas a arder en el infierno. O Dios ahora te mira de lejos. O yo por un momento digo, bueno, qué ridículo es. Pero otra parte de mí dice, a ver, o sea, lo están diciendo genuinamente, de verdad temen por mi alma. O sea, la gente que me escribió cuando me fui a la iglesia como, Vero, ¿cómo estás? No sé qué, con como un pesar, yo digo, no los puedo tomar a mal. De verdad ellos temen que yo arda en el infierno. O sea, genuinamente lo hacen desde un lugar de querer cuidarme. Ahora, puede que no sea de la mejor forma, pero sus intenciones no son malas. Pero no justifican las buenas intenciones tampoco, que hay cosas que no están bien, claramente. Sí, muchas veces, como vemos a muchas de estas personas, así éramos nosotros, ¿no? Y esas eran Claro, nuestras viejas sendas que extrañamos mucho. recuerdos. Ah, ya para terminar, quiero confesar algo. Esta parte del episodio, como 30 minutos del episodio, lo grabamos 2 veces. Y lo, La primera ocasión está en la mente de Dios y fue un podcast muy interesante que está en otro universo alterno. No en este, en este van a escuchar este que también estuvo muy bueno, estuvo muy genial, pero pues son cosas que pasan, ¿no? Pero por eso Verónica está ya cansada y también yo, pero fue un buen podcast, hablamos de temas muy interesantes. Gracias porque nos pudiste compartir todo esto, todo este modelo de manera simple y creo que va a ser de gran beneficio para los que lo van a escuchar. Y quiero darte este espacio, Vero, para que puedas compartir tus redes sociales, tus proyectos, cualquier cosa que nos quieras compartir. Es tu tiempo. Bueno, primero agradecer este espacio porque yo me río mucho con Misael cuando grabamos esto, de verdad la pasamos muy bien y aprendo bastantísimo con él también. Y bueno, decirles a ustedes que me pueden seguir como No Convencida en Instagram, en TikTok y también en YouTube. Estamos en los tres espacios, pero somos mucho más activos en Instagram. Perfecto. También aquí en la descripción del podcast en YouTube y en Spotify, ahí va a estar los links de las redes sociales de Vero, así para que la puedan seguir y puedan ver todo lo que ella está pues desarrollando ahí, todos sus proyectos. Bueno, ahora sí. eh, Ahora ahora sí, sí. ahora sí. Ahora sí, vamos a despedirnos y muchas gracias de nuevo, Vero. Gracias porque pudiste grabar por tercera vez este episodio. Espero que les guste mucho. Nos desvelamos y pues pusimos lo mejor de nuestra parte, ¿verdad? Gracias, hasta luego. Adiós a todos. Bye. Bye.